mis amigos no me conocen, mis enemigos me desconocen. Yo soy un constructor. Julio Medina Vizcaíno BM. Garga Cuichines, patriarca segundo de las instituciones gnósticas. Audiolibro 2. Visitad la primera cámara pública de motivación continua online aquí nosislasrevinu.es.tl, nosisavatar.es.tl. En el año de 1948 conocí en la ciudad de Ciénaga, Magdalena B.M. Amueor, iniciado de novena iniciación de misterios menores. Me fue presentado por un hermano espiritual, el Dr. Rafael Romero Cortés, quien a la sazón era zar de precios del departamento del Magdalena. El B.M. Amueor, iniciado de misterios menores, me conocía internamente, ocultismo, éramos conocidos internamente. Luego me visitó en Ciénaga, para esa época era yo rector de la Universidad Espiritual de Colombia, Filosofía Trascendental. El maestro me habló sobre los profundos misterios del sexo, me habló sobre el esoterismo crístico, me reveló verdades trascendentales. Le pregunté si había escrito algún libro sobre esos temas trascendentales y me dijo: yo tengo la sabiduría y tú, el dinero. Yo te he demostrado con hechos la magnitud de ese conocimiento divino, tírate la gran parada, unámonos para servir a la humanidad, y así miles de seres podrán conocer esta sabiduría. Pero él me exigió que me consagrara como gnóstico y yo así lo hice. Este hecho se cumplió, el día 27 de julio de 1949. De inmediato, en unión con el Dr. Rafael Romero Cortés, fuimos los primeros discípulos de ese maestro de misterios menores. En el año de 1950, salieron los dos primeros libros: El matrimonio perfecto o puerta de entrada a la iniciación, y La revolución de Abel. Yo puse el dinero, se sacaron las dos obras y las distribuí gratuitamente por el mundo entero, enviando por avión y a mi costo esos libros, a la vez que sostuve en Ciénaga al maestro y a su familia. El maestro fue encarcelado en varias ocasiones y me tocó sacarlo de la cárcel. El doctor Ricardo Lazo fue mi abogado, y él lo sacó varias veces de la cárcel de Ciénaga. En la cárcel escribió 2 libros: Apuntes secretos de un gurú y Curso zodiacal. Esos libros los saqué a mi costo, y distribuí en Colombia y por todos los países de América, con un costo total de unos $americanos 15,000 los 4 libros. En el año de 1952 salió el libro Medicina Oculta y Magia Práctica, con un costo de $americanos 8,000, y lo distribuí con un costo de $americanos 1,000, más o menos. En el año de 1952 a 1953, conecté al maestro Amueor con amigos de la Sierra Nevada. Allí fundó el primer santuario denominado Sumum Supremum Santuarium, en la Sierra Nevada. Yo contribuí con la dinamita para hacer bajo tierra esta obra solemne, que hoy es visitada por miles de peregrinos, que asisten cada año en 4 grandes festividades. 1, 2 Durante los años 1952 hasta el año de 1976, 25 años consecutivos saqué a mi costo los mensajes de Navidad, los prefacié y distribuí gratuitamente, desde el año de 1952 hasta el año de 1965. 14 mensajes, del 66 en adelante, se vendieron por ser libros de 200 páginas y más. Sostuve por mi cuenta una oficina en Ciénaga con teléfono no 685, 2 apartados de correos nacional y aéreo, agua, luz en mi hogar, enseres de oficina, máquinas de escribir, escritorios, mimeógrafo, archivadores, sillas y demás implementos para el buen funcionamiento. Toda la correspondencia del interior y del exterior fue a mi costo. En el año de 1961, tramité la personería jurídica al movimiento gnóstico en 2 ciudades al par, en Barranquilla y en Santa Marta. La de Barranquilla nos fue negada, debido a imprudencias de hermanos gnósticos, hablaron cuando no debían de hablar, y el resultado fue la negación. La de Santa Marta, era abogado de la sección jurídica en ese entonces el doctor Alfonso Illidge, de ideas liberales y compañero rotario. Todo ello influyó para que saliera sin obstáculos con la resolución N050 de febrero 20 de 1961 de la Gobernación del Magdalena. En el año de 1962, se cobró una pequeña cuota de $5 per cápita. Esa pequeña cuota produciría alrededor de unos $300 mensuales. Con ese valor se pagaba correspondencia y una empleada.
Julio Medina Vizcaíno, fue comerciante y cuando entró a la Gnosis tenía los siguientes bienes. Un edificio en la calle de las Carreras, una finca cafetera de Ilia Ester con 50 hectáreas, en la región de San Andrés, hoy San Pedro, en la Sierra Nevada de Santa Marta, municipio de Ciénaga. Una finca El Tagual, en la región de Camagüey, Sierra Nevada con 1000 hectáreas de cabida con 22 kilómetros de caminos internos, casa, cultivos de arroz y café y atravesada por Quebrada Orihueca en una extensión de 3 kilómetros, 2 camiones. Representaciones de la Compañía Colombiana de Seguros, CIA. Fleischmann de Colombia, Cigarros La Constancia. Operaba como distribuidor de la compañía Almendra Tropical y Comercio en general. De esta manera con mis entradas sostenía la institución espiritual. Este conocimiento se regó, como un chispero, por Colombia y América Latina. En el año de 1966, se hizo el primer congreso gnóstico en la ciudad de Cartagena, bajo la presidencia de Julio Medina Vizcaíno, por orden del B.M. Samael Aun Weor. Iniciado de Ministerio Mayores, para esa época. En el año de 1968, presidí el Congreso Gnóstico en la ciudad de Barranquilla, donde asistieron más de 500 delegados, y el cual tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes. En el año de 1972, presidí el primer Congreso Internacional en la ciudad de San Salvador, por autorización del B.M. Samael Aun Weor. Ahí fueron elevadas las cuotas de la institución de $5 la suma de $30 per cápita, las cuales entraron en vigencia en el mes de septiembre de 1974. En el año de 1974, presidí el Plenum Juvenil de Santa Marta, donde asistieron más de 600 jóvenes de toda Colombia. Se verificó el plenum en la Universidad Tecnológica del Magdalena y el cierre de la plenaria se hizo en el penthouse del Banco de la República, siendo gerente del banco don Bonifacio Vélez, amigo personal y con quien trabajé como compañero en la Compañía Colombiana de Seguros. En el mes de febrero de 1975, compramos el edificio de la sede central CL2 entre carreras 14 y 15 y lo doté con muebles, maquinaria de oficina y escritorios. Fui directivo del Congreso Internacional de Guadalajara, en el año de 1976 presidido este congreso por el B.M. Samael Aun Weor. Presidí el Plenum Juvenil de Manizales en el año de 1977 con más de 800 jóvenes de toda Colombia. Fui directivo del Congreso Internacional de Caracas, en el año de 1978 con más de 3.000 delegados de 3 continentes. He presidido todas las asambleas verificadas desde el año de 1951, según ordenan los estatutos del movimiento gnóstico. En mayo 4 de 1976, saqué los estatutos de la Iglesia Gnóstica, la cual se legalizó mediante resolución N 1345 del Ministerio de Justicia. Fui su primer presidente, hasta el año de 1978, que fui reconocido como patriarca segundo de las instituciones gnósticas, cargo para el cual fui designado por el B.M. Samael Aun Weor, fundador tanto del movimiento como de la Iglesia Gnóstica y de todas las instituciones gnósticas existentes según Carta Testamentaria de julio 4 de 1964. La cual fue leída en el tercero Congreso Internacional de MGCU, celebrado en la ciudad de Caracas. Fui presidente del movimiento gnóstico desde su fundación, año 1961, hasta febrero de 1976, cuando entregué la administración a una junta nombrada por el B.M. Samael Aun Weor. 3 Fui nombrado por el Patriarca I, B.M. Samael Aun Weor, como único canciller extraordinario y plenipotenciario para todos los países del mundo con todas las facultades que dicho nombramiento le otorga y las que especialmente le puedan ser asignadas. En octubre 3 de 1977, en el folleto El Buda Viviente, figuran muchas cartas del Avatara de Acuario, similares a la de octubre 3 de 1977. Visité desde el año de 1953 a todas las capitales de Colombia, República de Panamá, Venezuela, llevando y pregonando la sabiduría gnóstica, abriendo lumiciales y santuarios, hablando por prensa, radio y televisión, en conferencias públicas. Visité además de Colombia y Panamá, las repúblicas de Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos.
en Europa a España, Islas Canarias, Francia, hablando por todos los medios de expresión. Durante 30 años de servicios continuos a la orden del patriarca, recibimos lotes para construir lumiciales y aulas para escuelas gnósticas, e instruir al pueblo por medio de la sabiduría gnóstica. Construimos templos en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Ciénaga, Valledupar, Cúcuta, Barranca Bermeja, Montería, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Tunja. La mayoría de estos templos cayeron en poder de los seguidores de Joaquín Amortegui, quien renunció a todo mando ante el patriarca V.M. Samael Aumweor, y hay documentos en que constan estos hechos y en presencia de más de 700 congresistas colombianos, en el Congreso de Guadalajara, México. Existe un folleto, El Buda Viviente, donde el maestro Samael, fundador de las instituciones gnósticas, exalta en 7 cartas desde el año 64 hasta el 77 las cualidades y condiciones del maestro Garga Cuichines, señor Julio Medina Vizcaíno, indicando al pueblo gnóstico ante quien debían unirse. También existe un folleto titulado Los destructores no pasarán, por el Buda Viviente, señor Julio Medina, donde se explican los acontecimientos de la toma de la sede central por parte del señor Joaquín Amortegui Valbuena y su abogado señor Andrés Vélez Martínez, más, ojo, unos 40 renunciantes de nuestras instituciones. Movimiento Gnóstico e Iglesia Gnóstica, ambas con personería jurídica, la primera en I-050 de la Gobernación del Magdalena y la segunda según resolución N 1345 de Minjusticia. Joaquín Amortegui V, cuando se separó de nuestras instituciones, sacó en la ciudad de Cali una personería jurídica, bajo el título No 0990. Asociación Gnóstica de Estudios Esotéricos del Cristianismo Primitivo. Como no tenía seguidores, volvió sus ojos al movimiento gnóstico, quien ya tenía bienes por más de $102.000.000. Envió desde el Sumum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada al señor Alberto Lombana, quien se dice ser hijo de uno de los fundadores del Sumum Supremum Sanctuarium, señor Elías Ortúa, y quien no perseveró, pues se retiró hace más de 5 años. El señor Lombana, con engaños y metiéndoles miedo, hizo desertar a muchos estudiantes, sobre todo a los de veredas y centros de estudios apartados de las ciudades. El trabajo disociador lo introdujo el señor Joaquín Amortegui, valiéndose de los misioneros gnósticos, estudiantes que hicieron el curso en el Sumum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada. Allí durante 2 años adoctrinó en 4 cursos a más de 120 misioneros, que luego envió a los 4 puntos cardinales, para provocar confusión y volcar nuestra doctrina cristiana del amor y sustituirla por la doctrina del odio, la cual puso a funcionar en forma voraz, desacreditando al director general, señor Julio Medina Vizcaíno, a los directivos del Sumum Supremum, al presidente del movimiento gnóstico, señor Pedro López Lindo, al personal de las oficinas del movimiento gnóstico en Ciénaga, Magdalena, y a los directores de grupos, por dentro y fuera de Colombia. Concluida su devastación, se reunió con un grupo no mayor de 20 personas, y firmaron una petición a la Gobernación del Magdalena, valiéndose de los oficios del abogado Andrés Vélez Martínez, contratista del Departamento Jurídico de la Gobernación del Magdalena. Trabajó con tanta astucia que un día cualquiera, el 25 de octubre de 1978, se presentó a nuestras oficinas de Ciénaga, fecha esta en que salimos para Bogotá, para concurrir a una asamblea, el 27 de octubre de ese año. El golpe fue certero. Asaltaron nuestras oficinas, se presentaron con ex empleados que ya conocían el funcionamiento de las oficinas, personal que ya había salido por una u otra razón. Vélez Martínez aterrorizaba a los empleados, diciéndoles que había orden de la Gobernación del Magdalena para desalojarlos por medio de una carta firmada por el gobernador de ese entonces, doctor Humberto Siningerazo, y el departamento jurídico, donde se informaba que el señor Joaquín Amortegui era el nuevo presidente de la institución gnóstica con nuevas reformas estatutarias. El personal leal a las instituciones gnósticas no les obedeció.
Yo busqué amparo en la alcaldía de Ciénaga y allá me encontré al doctor Vélez Martínez, pidiendo apoyo de la misma alcaldía, para lo cual presentó un poder en papel membreteado del movimiento gnóstico que tomó de las oficinas, apenas se introdujo y le puso el sello de la institución, el cual también tomó y no devolvió, se quedó con él, para firmar más tarde una serie de circulares que repartió entre sus áulicos como si fueran expedidas por la sede central para determinar posesión y mando. 4. Julio Medina Vizcaíno, ha prefaciado más de 40 obras escritas por el maestro Samael Aun Weor, jefe supremo, y 25 mensajes de Navidad. Lo mismo que desde el año de 1950, hasta septiembre de 1970, y hoy, hice los ritos sagrados, privados y públicos ante miles de simpatizantes. Amortegui, sin mérito alguno, hoy valiéndose de operaciones oscuras, trata de obtener la dirección de nuestras instituciones. Jamás hizo un rito privado ni en público, jamás ha escrito ni prefaciado un libro de la sabiduría gnóstica. El maestro Samael jamás habló públicamente de él, en la forma en que lo hizo con el maestro Garga Cuichines. También en otras ciudades le ordenó a sus seguidores disponer de los fondos de la institución, sin que mediara ninguna determinación judicial que le permitiera esa distribución. Como director de Abraxas Internacional, órgano del movimiento gnóstico, he orientado durante 19 años al estudiantado gnóstico y a los simpatizantes. Amortegui jamás envió una sola colaboración. Hablé en universidades de Colombia y América Latina, en la Universidad de Columbia en USA, por televisión en New York, hice ritos en la iglesia de la Universidad de Columbia College, ante miles de estudiantes externos e internos de nuestras instituciones, y sin embargo predicó Amortegui, entre sus cofrades de odio, que Julio Medina, todo lo que hizo fue llegar a las mesas servidas, para comer en ellas sin mérito alguno. Y esto lo repitieron sus seguidores por volantes y pastorales. Les informo que mi visita a cualquier país o ciudad moviliza miles de simpatizantes y estudiantes gnósticos, como patriarca o como maestro, donde he sido reconocido además por las siguientes repúblicas, en las cuales ostentan personerías jurídicas las instituciones gnósticas: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Puerto Rico. En El Salvador traicionaron los directivos. Donde traicionan los directivos, hay grupos filiales al Patriarca II, a los cuales les estamos dando fuerza marciana, igual en México, Estados Unidos, Canadá, España e Islas Canarias, Francia y Europa en general. Julio Medina Vizcaíno fundó la empresa Iris Distribuidora, filial de la Iglesia Gnóstica y quien corre con todos los gastos de movilización del patriarca, abogados, la distribución de circulares para orientar al estudiante gnóstico colombiano y universal. Dirige universalmente las siguientes instituciones: el Instituto de Caridad Universal, I.C.U., Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales Antes de Cristo, AGACAC, y POSCLA, Partido Socialista Cristiano Latinoamericano. Todos estos cargos sin remuneración. El maestro Garga Cuichines vive de dádivas que percibe de estudiantes generosos, y venta de libros gnósticos que él promueve. En este momento las damas gnósticas están gestando los medios para sostener al Patriarca II, por ahora en las ciudades de Colombia. Lo verificado durante 30 años de vida gnóstica fue acción del BM Garga Cuichines. Ahora el apoderamiento de las instituciones se puede calificar a través de los siguientes hechos. 1. Por medio de una asamblea espuria, contraviniendo el orden estatutario y su personería jurídica, el señor Joaquín Amortegui se autonombró presidente del movimiento gnóstico de la República de Colombia, título que se le derribó este año en resolución N-139 de febrero 14 de 1979, para que lo sepan sus áulicos. 2. Nombra a su asesor jurídico y le da el poder al señor Andrés Vélez Martínez, abogado al servicio del Departamento del Magdalena, cargo que niega ante sus superiores, a pesar de presentar nosotros fotocopias autenticadas de ese poder otorgado por el señor Joaquín Amortegui, en su farsante calidad de presidente de las instituciones. Un abogado samario aparece firmando alegatos y denuncias contra Julio Medina B. y el movimiento gnóstico, solo por el interés económico.
3. El gobernador, Dr. Ciningraso, reconoce la asamblea del 19 de agosto de 1978, y en papel de la gobernación del Magdalena, acredita una credencial que lo reconoce como presidente de nuestras instituciones. Dicho documento no tiene fecha, solo mes y año. El doctor Arturo Serna Casis se opone a esa credencial por no estar de acuerdo esa asamblea con las normas estatutarias. Joaquín Amortegui, por medio de su consejero de la oficina del departamento legal, elabora otra asamblea con fecha octubre 3 de 1978, para no volver a incurrir en el error de la primera del 19 de agosto de 1978. El departamento legal le reconoce esa nueva asamblea, la cual firma el gobernador Ciningraso, por medio de la resolución N-852 de octubre 27 de 1978, fecha en forma irregular de la resolución, que reconoce a Amortegui y al abogado Vélez Martínez su personería jurídica. Dos resoluciones con fechas distintas, donde se reconoció como presidente. Nuevamente se opone nuestro abogado Arturo Serna Casis y echa por tierra esa nueva resolución. 5. El Departamento Legal del Magdalena envió en apelación el expediente al Ministerio de Justicia, cuando debía ir en apelación al Ministerio de Gobierno. El genio Amortegui, de acuerdo con sus abogados, y en vista de que el asesor del gobernador Ciningraso, Dr. Camilo David Lara, les echa por tierra todo y declara que una junta compuesta por 7 miembros, que fue acordada regirá los destinos del MGCU. 3 joaquinistas, de esta junta de 7 se reúnen en Medellín con Amortegui, donde las comunidades de esa ciudad se apoderan del Templo Mayor, que tiene un costo de $200.000 millones, $100, los cuales el día que se introdujo en la sede central, lanzó un decreto en que firma como presidente reconocido por el gobernador Ciningraso, y le ordena a los estudiantes rebeldes que ese templo era de los estudiantes y no de la institución, y en el mismo decreto suspende todas las cuotas y ordena retenerlas en favor de sus propios centros. En otra circular de la misma fecha, suspende todos los ritos privados y públicos. En Medellín se rebelaron contra el orden estatutario alrededor de 8 santuarios. Solo quedaron dentro del orden 2, el resto se arrasaron. En este baluarte de Medellín hizo asamblea, pero falló en lo siguiente. Los miembros de la junta reconocida, por el doctor Camilo David Lara, 2 estaban por fuera, por haber renunciado a sus cargos, y a la institución, y la señora Carmen Gordón de Zapata, por ser residente en Pereira, y los estatutos rezan que los miembros del Supremo Consejo deben vivir en Ciénaga o lugares que estén a 1 hora de Ciénaga. Nuestro abogado apeló y le fueron negados memoriales presentados por los miembros de ese consejo, señor Pedro López Lindo, Celestino López Lindo e Ignacio Amortegui, el día 8 de septiembre. Lo dispuesto por la sección jurídica de la Gobernación del Magdalena está para la firma del nuevo gobernador Dr. Fernando Ávila Peña. Nosotros pedimos una investigación seria para conocer sobre tanta irregularidad que se ha cometido. Una cosa tan clara como son los bienes de la institución podría pasar a manos de antinósticos, gentes que fueron estudiantes y que renunciaron a ella. Joaquín Amortegui y su socio el abogado Vélez Martínez hicieron 2 denuncias criminales contra Julio Medina B, por malversación de fondos, por robo y estafa. Vélez Martínez publicó en el periódico El Informador, una calumnia que desde Cali había publicado en volantes el señor Fernando Moya, áulico de Amortegui. Yo pedí la ratificación en un juzgado de Santa Marta, y respondió a la demanda haciendo acusaciones contra mí. En el juzgado primero penal del circuito de Ciénaga cursa otra demanda del señor Vélez Martínez contra Julio Medina B. Todas estas acusaciones fueron contestadas cuando Vélez Martínez hizo conocer entre muchos cienagueros que a Julio Medina B. lo metía él a la cárcel. Tenemos muchos testigos de su amenaza con la cárcel. Amortegui pensó que siendo él el vicepresidente de la iglesia, me mandaría a la cárcel y se apoderaba de la iglesia gnóstica. Él no conoce lo que es la logía blanca, ni sobre el sagrado colegio de iniciados. Sursum corda. Defendemos la doctrina del amor, ya salieron de nuestras filas los seguidores de la doctrina del odio. Julio Medina Vizcaíno BM Garga Cuichín es patriarca segundo de las instituciones gnósticas. Nota.
El señor Amortegui, quien sacó circulares y resoluciones prohibiendo las cuotas estatutarias y nos trató de comerciantes, ahora leemos una circular donde está recolectando 3.000 millones, cientos dólares para pago de abogados y poder librarse de los opresores. ¿Qué está pasando ahora? Espero la pertinente demanda penal del doctor Vélez Martínez, por decir y exponer la presente verdad. 6 definiciones inicia, no. Es el ser humano que inicia. Que sirve a la humanidad doliente. Do. Nota base de la escala musical que va de la materia al infinito. Constructor. Antagónico de destructor. Por sus frutos los conoceréis. Jesús el Cristo, si tú no tienes méritos tus clamores se pierden en el vacío. V. M. Gargacuichines. Audiolibro 2. Visitad la primera cámara pública de motivación continua online aquí nosislasrevinu.es.tl, nosisavatar.es.tl.